Lo vi por primera vez en una jaula, una prisión de hierro corroído que parecía haberse fusionado con su cuerpo. Estaba ahí, inmóvil, con la mirada fija en un punto inexistente, como si el mundo exterior ya no tuviera sentido para él. Sus ojos eran pozos vacíos, sin brillo, llenos de un dolor silente que no necesitaba palabras para ser entendido. No hizo falta mucho para imaginar su historia. Su cuerpo la narraba con crudeza. Llevaba 4 años atrapado en ese espacio diminuto, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, convirtiendo su existencia en un ciclo interminable de hambre, suciedad y soledad. Su pelaje, una maraña de heces y orinas secas, se había endurecido tanto que parecía una segunda piel, una armadura sucia e impenetrable que reflejaba su aislamiento. El dueño del perro, un hombre atrapado en la espiral descendente del alcoholismo, lo había relegado al olvido. Para él, ese ser viviente no era más que una sombra inútil en el rincón de su caótica vida. Los vecinos, aunque conscientes del sufrimiento del animal, se limitaban a pasarle comida ocasionalmente a través de las rejas, una pequeña muestra de humanidad que apenas mantenía al perro con vida. Ninguno de ellos se atrevió a intervenir. El dueño, además de ser negligente, era violento. Para ellos, ayudarlo era demasiado peligroso. Hasta que alguien decidió dar aviso. Recibimos la llamada de un transeúnte. Alguien que no pudo soportar más la escena desgarradora. No lo pensé 2 veces. Fui al lugar de inmediato, sin saber exactamente qué encontraría, pero con la certeza de que no podía ignorarlo. Al llegar, los vecinos me explicaron la situación. El dueño del perro era un hombre solitario sumido en la autodestrucción. A veces, en sus noches de borrachera, la frustración lo llevaba a descargar su ira contra el único ser que tenía cerca: su perro. Miré la jaula y sentí una mezcla de rabia e impotencia. Tenía que sacarlo de ahí, pero sabía que no sería sencillo. Hablar con el dueño fue un reto mayor de lo esperado. Se mostró reticente, desconfiado, como si temiera que al liberar al perro perdiera el último vestigio de control en su vida. Lo intenté de 1000 maneras, apelando a su conciencia, ofreciéndole ayuda, incluso rogándole. Nada funcionaba. Finalmente, con un nudo en la garganta, entendí que solo había una forma de liberarlo: ofrecer dinero. La negociación fue dura, pero aceptó. Fue un precio alto, pero valía la pena. Sin embargo, al abrir la puerta de la jaula, lo que presencié me dejó helado. El perro no corrió hacia la libertad como esperaba. No mostró entusiasmo, ni siquiera alivio. Retrocedió hasta el fondo de su jaula, temblando como una hoja al viento. Su miedo era tangible, como una barrera invisible que lo mantenía atrapado. Entendí entonces que para él, esa jaula no solo era un espacio físico, sino su único refugio conocido. Por terrible que fuera, era su única certeza. Mis intentos por sacarlo eran inútiles. Cada vez que lo intentaba, volvía corriendo al rincón más oscuro de su prisión. Entonces hice algo que jamás imaginé. Entré con él. La suciedad, el hedor y las condiciones eran insoportables, pero nada de eso importaba. Me senté en el suelo, junto a él, en ese espacio reducido. No dije nada, no lo forcé. Solo me quedé ahí esperando que entendiera que no estaba solo. Fue un acto simple, pero necesario. Después de lo que pareció una eternidad, comenzó a relajar su postura. Sus temblores disminuyeron y sus ojos, aunque todavía llenos de miedo, parecían menos oscuros. Con paciencia infinita logré que diera un paso hacia mí, luego otro. Finalmente, salió. Lo llevé a casa esa misma noche. No podía esperar ni un día más para ayudarlo. Su estado era crítico. Su pelaje estaba tan enmarañado que no había forma de limpiarlo. Tuve que afeitarlo completamente. Me tomó horas, y cada mechón que caía revelaba nuevas heridas, nuevas cicatrices. Cuando le ofrecí agua, observé con tristeza cómo cambiaba de color al entrar en contacto con su lengua. Era un reflejo desgarrador de la suciedad que había acumulado en su cuerpo y, tal vez, en su alma. Cuando llegué a sus patas traseras, descubrí algo que me dejó sin aliento. Estaban gravemente infectadas, llenas de gusanos que devoraban su carne. El dolor que debía haber soportado era inimaginable. Me pasé toda la noche limpiando y desinfectando sus heridas. No importaba el cansancio. Sabía que esa noche era crucial. Al día siguiente, al primer rayo de sol, lo llevé al veterinario.
El diagnóstico fue peor de lo que había anticipado. Sus niveles de fiebre eran alarmantes, las infecciones severas, y las heridas profundas amenazaban con complicaciones graves. Comenzaron con un tratamiento intensivo, antibióticos, sueros intravenosos y una limpieza exhaustiva de las heridas. Cada día en el hospital era una batalla ganada. Al 5.º día logró comer por su cuenta. Al 10.º le retiraron los puntos, y al 15.º, con una mezcla de alivio y preocupación, lo llevé a casa. El camino hacia su recuperación fue un proceso lento, lleno de tropiezos y avances, pero también de pequeñas victorias que transformaron su vida. Al principio, lo observaba explorar su nuevo hogar con una mezcla de miedo y asombro. Sus pasos eran cautelosos, como si cada movimiento fuera un acto de valentía, como si no pudiera creer que ese espacio cálido y seguro ahora le pertenecía. Cada rincón que descubría era un pequeño logro, un recordatorio de que la vida fuera de su jaula podía ser diferente, incluso amable. Su mirada, que había sido un abismo de desesperanza, comenzó a cambiar. Poco a poco, aquellos ojos apagados empezaron a reflejar destellos de curiosidad, de asombro ante un mundo que antes le había sido negado. Era como si comenzara a recordar cómo era ser un perro, un ser vivo con derecho a soñar. Su cuerpo, frágil y tembloroso al principio, mostraba señales de fortalecerse con cada comida, con cada caricia, con cada noche de descanso en una cama limpia y cómoda. Las cicatrices físicas comenzaron a sanar, pero fue el cambio en su espíritu lo que más me conmovió. Lo más hermoso de todo fue verlo aprender a confiar. Al principio retrocedía ante cualquier movimiento brusco, dudaba de las manos que ahora solo querían cuidarlo. Sin embargo, día tras día, su miedo daba un paso atrás y su esperanza avanzaba un poco más. Cada mirada que me dirigía, cada pequeño movimiento hacia mí, era una victoria compartida, un recordatorio de que incluso las heridas más profundas pueden empezar a cerrarse con amor y paciencia. Hoy, ese perro que alguna vez fue una sombra del sufrimiento, ya no vive en la oscuridad. La jaula que una vez fue su mundo quedó atrás, junto con el miedo y el abandono que lo definían. Ahora vive en un hogar donde se respira amor, donde la libertad que siempre mereció no es un sueño, sino su realidad. Su mirada, que un día gritaba desesperanza, ahora brilla con una luz que no necesita palabras para ser entendida. Es la luz de la vida recuperada, del alma sanada. Y yo, a su lado, aprendí algo invaluable. Rescatar a un ser vivo no es solo liberarlo de las cadenas visibles, sino ayudarlo a deshacerse de las invisibles, esas que lo atan al dolor y al miedo. Así concluye esta historia de transformación, de segundas oportunidades y de esperanza. Una historia que nos recuerda que el amor, la paciencia y la voluntad de cambiar vidas son las herramientas más poderosas que tenemos. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o te dejó reflexionando, suscríbete al canal para seguir compartiendo momentos como este. Me encantaría leer tus comentarios. Cuéntame qué te pareció, si alguna vez viviste algo similar o simplemente comparte un mensaje de apoyo para inspirar a otros. No olvides darle like a este video y activar la campanita para que no te pierdas ninguna historia de amor y cambio. Gracias por estar aquí y por ser parte de esta comunidad que cree en las segundas oportunidades. Nos vemos en el próximo video.